también en el servicio de fonobiología del Centro Integral de Rehabilitación APREPA. Antes de que comiencen los disertantes, les comento que las preguntas que quieran hacer se pueden hacer en cualquier momento, las pueden hacer a través del chat y con Ale las podemos ir leyendo, o también al momento que se termina de explicar un tema, pueden prender sus micrófonos para expresar alguna duda y así hacer el intercambio del que hablábamos mientras que esperábamos que se unan todos. Así que, sin más, les doy el espacio a los disertantes. Hola, ¿qué tal? Yo el Power lo estoy viendo bastante chico, no sé si lo está compartiendo Ale, no sé si es así o es problema mío. Quiero saludarlos a todos y agradecerles poder compartir un momento en este Meet. Bueno, la charla que nos convoca es sugerencias para la comunicación de profesionales de la salud en tiempos de pandemia. Quiero presentarles al equipo de trabajo, porque en realidad las caras visibles en este momento, si querés pasar a la próxima, Ale, la cara visible en este momento, en esta charla vamos a ser 3 personas, pero el equipo de trabajo está compuesto, por más profesionales. Me quedé callada porque hay una presentación con las caritas nuestras, así nos van conociendo, pero no veo que Ale, se pase el perdón, Power. Ale, me parece que tenés que compartirlo desde el Power ampliado, porque si no vamos a estar viendo la pestaña de PowerPoint, como hicimos el otro día. Ahí está. Bien. Igual no lo sigo viendo bien, por eso pregunto si todo el mundo ve el Power de forma chiquita o la presentación total. No, es tan chiquito todavía. Ah, perfecto. Bueno, sigo, así no les hago perder más el tiempo. Entonces les decía que el equipo de trabajo está formado, por la licenciada María Soledad Cantore, que hoy también va a participar de esta presentación, la doctora Silvana Montenegro, la estudiante Vicky Moreno, que nos acompaña también en la presentación, el médico Germán Gullón y la profesora María Alejandra Sanz. ¿Estamos? Próxima. Me quedo callado porque yo no veo la próxima, por eso no me quiero apurar y ahora no veo más nada. No, esperamos un segundo, André, que... Voy a volver a presentar porque estaba grande, pero no lo veían. Vuelvo a presentar. Yo pregunto porque tal vez es un problema mío, pero bueno. Ahí, André. Yo no tengo problema de verlo chico, pero no sé si el resto está viendo la presentación. Sí, yo lo estoy viendo igual, Yo lo estoy viendo igual. Muy chiquito. Sí. Yo digo porque se van a perder la información. Vicky, ¿querés compartir vos? Porque no sé. Hay algo, no sé por qué no me lo permite compartir grande. Siempre ahí te dan una ayuda apretando la tecla F5. Siempre la tecnología falla, chicos. Es así. Y eso que con Ale venimos dando clases durante todo el año, a través de los Meet, o sea que ya tenemos un poquito de experiencia, pero siempre algo pasa, así que paciencia. ¿Probás vos, Vicky, para presentar o lo intento de nuevo? Ahí estoy en el Meet. Téngame paciencia, tampoco soy muy amiga de la tecnología, pero ya creo que ahí anda. A ver ahora. Ahí debería. No se está viendo nada. No. Ay, sí, para estar viendo las variaciones. Ahí va. Sí. Bien, y te fuiste. Espera. Se hace rogar un poquito la presentación. Ya va a querer arrancar. Bueno, les voy contando un poco, el bambalinas, en relación a este equipo de trabajo.
venimos trabajando hace mucho tiempo, sí, con María Alejandra y con Silvana Montenegro en distintas investigaciones, siempre, sí, sobre la voz. Y bueno, gracias a Dios se nos van uniendo de a poquito gente, esa gente que le gusta, sí, ir para adelante, le gusta investigar, le gusta trabajar y poner el lomo, y este año se unió, el año pasado, Soledad, Vicky y bueno, por último Germán. Perfecto. Pasamos a la tercera, ¿sí? Ya vieron todas nuestras caras, así que, bueno, ¿cómo surgió todo esto? Surgió con la aparición del bendito COVID-19, en donde todos nosotros tuvimos que adoptar esto de el usar tanto barbijos o máscaras o distintos equipos de protección facial para evitar su proliferación. Pero ¿qué pasa? Si bien sí es un elemento muy útil, ¿sí?, para evitar la propagación del COVID, nos genera algunas interferencias en relación a la comunicación, porque actúa como un filtro, y ese filtro actúa atenuando aquellas frecuencias agudas, y también lo que tiene que ver con la proyección de la voz, lo que hace que realicemos más esfuerzo, ¿sí?, al hablar, y también perjudica todo lo que tiene que ver con la inteligibilidad del habla. Entonces, ¿qué pasó cuando empezó a surgir esto de la utilización, sí, necesaria de los equipos de protección facial? Decidimos investigar qué pasaba con estos síntomas del disconfort del tracto vocal en aquellos que estaban trabajando en plena pandemia, en los profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, investigamos a 65 profesionales de la salud en el Centro Médico Integral APREPA, en donde pudimos evaluar tanto enfermeros, fonoaudiólogos, kinesiólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos y terapistas ocupacionales, viendo qué pasaba con sus síntomas de disconfort del tracto vocal por la utilización de estos equipos de protección. ¿Qué nos contestaron? Un 77% de estos profesionales atribuían, ¿sí?, síntomas del disconfort en su voz o en su salud en general a los equipos de protección facial. Le damos la próxima. Bien. Como yo les comentaba, veníamos nosotros trabajando como equipo de investigación en otros proyectos. El proyecto anterior de este equipo fue la validación de una escala, la escala del disconfort del tracto vocal. ¿Qué hicimos con los resultados obtenidos, sí, con estos equipos de protección facial? Los comparamos con los resultados que teníamos de la investigación anterior de la validación del disconfort del tracto vocal. Ya vamos a ver, sí, más adelante cuáles son los síntomas que evalúa esta escala del disconfort. ¿Qué es lo que encontramos? Que en estos, ¿sí?, profesionales, usuarios de protección facial, estos síntomas se daban con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Esa frecuencia e intensidad eran similares a aquellos, ¿sí?, evaluados, aquellas personas evaluadas que presentaban disfonías músculos tensionales tipo 1, o sea, sin patología vocal. ¿Estamos? ¿Qué síntomas encontramos? Sequedad, picazón e irritación. Damos vuelta a la próxima diapositiva. Bien. Bueno, sí, vos, Germán. Sí, continuando un poco con lo que decía Andrea, de que lo que se observó con el elevado reporte de efectos adversos relacionados al tiempo de uso prolongado de los elementos de protección, fundamentalmente los elementos de protección enfocados en la vía aérea de todos los profesionales de la salud durante absolutamente toda la jornada laboral. Y verdaderamente
alertan sobre la necesidad de implementar distintas estrategias de prevención para minimizar un poco el impacto de los daños colaterales que se observan, fundamentalmente que en la calidad de la voz y en la comunicación. Un poco lo que decías vos, Andrés. No sé si querés pasar la otra diapositiva. Bueno, ahí hay una imagen de la actividad cotidiana, porque eso es una imagen en quirófano, donde se observa bien todo el elemento de protección utilizado. Y bueno, lo que podemos observar es que a pesar de los resultados que se obtienen, llamativamente las consultas de consultorio especializado por rinolaringología relacionadas a la alteración de la calidad vocal no se incrementó. Es decir, sino que más bien se ve como minimizado. ¿Entiende un poco lo que digo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se observa fundamentalmente es que se subestima la sintomatología resultante. Es decir, el motivo de consulta probablemente sea otro y el paciente lo refiere como al pasar también la alteración de la calidad de la voz relacionada al uso del método de protección. Entonces, sin duda, nosotros nos permite suponer o al menos inferir que se subestima toda la sintomatología generada al uso prolongado de estos elementos de protección facial. Fíjense que no es simplemente el tapabocas que comúnmente se usa incluso para la calle, sino que además a eso hay que agregarle los barbijos de tipo N95 y las máscaras faciales, por supuesto, que verdaderamente alteran la comunicación. Bueno, no sé si querés pasar. Bien. Estos equipos de protección facial pueden generar una disminución de la intensidad entre 3 y 12 decibeles. Además, ¿sí? Obviamente se presenta una ausencia de lectura labial y gesticulación, se distorsiona el mensaje dificultando la recepción inteligible para el oyente. También hay una limitación en el ingreso del aire, generando incomodidad, aumento del esfuerzo muscular, cambios en la fisiología de producción vocal, malestar y disconfort. ¿Sí? No todos los profesionales, bueno, ahora ya voy a eso, pero vemos en los distintos consultorios que estos equipos de protección facial van siendo modificados de acuerdo a la especialidad. Hay profesionales que tienen que utilizar solamente ¿sí? el barbijo quirúrgico, otros como recién presentó Germán, barbijo quirúrgico, N95 y la máscara, ¿sí? Como fonoaudióloga y trabajando también con niños en el hospital, yo tengo que utilizar doble protección también, o sea, el barbijo quirúrgico, el N95 o con la máscara. Eso dificulta más la entrada del aire para la fonación. ¿Qué es lo que vemos en este momento, en este gráfico? ¿Sí? Un análisis acústico de la voz de la misma persona, de un integrante del equipo de investigación, que empezamos ¿sí? A grabar con los distintos equipos de protección facial. ¿Qué se ve en este anagraf? En la parte izquierda, sería mi izquierda, no sé si estoy diciendo bien, pero bueno, sin protección facial, se ven perfectamente los armónicos. Fíjense qué es lo que pasa con el equipo de protección facial, que los armónicos medios se empiezan a desdibujar y se pierden totalmente los armónicos agudos. Estamos hablando siempre de una voz sana que grabó usando equipos de protección facial, pero sin ningún tipo de patología. Se ve claramente la diferencia sin protección facial y con equipos de protección facial. Cómo se pierden esos armónicos agudos. La próxima. Bien. ¿Qué pasa con estos equipos de protección facial? ¿Qué era lo que vimos? Después en las próximas diapositivas vamos, yo les llamo diapositivas, estoy bastante vieja me parece. Vamos a ir viendo ¿sí? Distintos análisis de anagraf que lo vamos a ir
pasando rápidamente porque solamente queríamos mostrarles que hicimos las grabaciones con los distintos equipos, pero bueno, no es la finalidad de esta charla. Pero, ¿qué es lo que hallamos en todos? Que tanto los parámetros, ¿sí?, de jitter y shimmer se ven alterados. El índice de perturbación integrada, que contiene también los parámetros de jitter, shimmer, armónico, ruido, amplitud del spectrum, también está alterado. Hay una disminución del aprovechamiento de la energía y, como dijimos anteriormente, los armónicos altos, o sea, los armónicos agudos desaparecen y los armónicos medios se ven atenuados. La próxima. Bien, solamente todas estas diapositivas y que pusimos varias, lo único que queríamos mostrarles, ¿sí?, que hicimos, ¿sí?, el análisis con cada uno de estos equipos de protección, vimos el riesgo, ¿sí?, vocal de cada uno, no encontramos diferencias significativas, o sea, sí hay diferencias, pero no significativas. En todos se ve alterado el jitter, el shimmer y los armónicos. Fíjense, en el barbijo quirúrgico, se ven los armónicos bastante, sí, marcados, los armónicos agudos. Pero si vamos pasando, los otros equipos ya se empiezan a ir desdibujando, ¿sí? No sé si vos, ¿quién está pasando? ¿Vicky? ¿Sí? Marca la parte de los armónicos, si querés, con tu cursor, por si la gente no sabe eso. Fíjense que ya con el N95 ya se empiezan a perder los armónicos agudos. Si hablamos que se pierden los armónicos, la inteligibilidad del habla también se ve perjudicada. Si querés ir Perdón, pasando, André, ¿sí? Hago una aclaración chiquitita porque tenemos bastante público que por ahí no está especializado en la voz. Eso sería como una foto de la voz y ahí vemos cómo va perdiendo ciertos componentes que hacen a la calidad de la voz y a la proyección. Cuanto menos armónicos, peor es la proyección de la voz, peor es el aprovechamiento de esa energía que tiene la voz y nos va a provocar más cansancio, más fatiga esa producción de la voz. Eso es lo que estaba por ahí mostrando Andrea, para decirlo en términos sencillos para el público que es, para los docentes, André. Solo eso, perdón. Claro, claro, sí, yo me olvidé que había también gente que no era profesional de la salud. Gracias, Ale. Fíjense, hablamos de que menos ingreso de aire, menos proyección, sí, de la voz, menos inteligibilidad, se van sumando. Vamos pasando, sí, así. Si querés pasa, Vicky. Eso. Con el barbijo del CONICET, fíjense que está un poco más conservado, esos armónicos, pero está bien, rápidamente. Si ven, si Vicky marca ahí, están un poco más conservados, ¿sí? Si querés seguir, Vicky. Pero no hay diferencias significativas en cada uno de estos equipos de protección en relación al análisis acústico de la voz, pero el que usa doble equipo se dará cuenta que en relación a otros parámetros, como por ejemplo el ingreso del aire, es totalmente distinto si utilizamos un barbijo quirúrgico o un doble equipo de protección, ¿sí? Quirúrgico y N95. Si quieren pasar, fíjense, no quedó ningún armónico, solamente parecen puntitos de ruido si utilizamos los tres equipos, quirúrgico, N95 y burbuja, que Germán dice que utiliza. Yo no he llegado a utilizar, pero sí, obviamente, en cirugía se utilizan los tres. Bien. Pasamos. Bien, entonces, ahora la dejo a Sonia. Gracias, André. Bueno, los filtros están, las barreras están, entonces tenemos que empezar a pensar cómo podemos minimizar los efectos negativos que producen estos equipos de protección facial, porque tenemos que continuar con nuestra labor y a veces en jornadas laborales que son muy extensas.
a veces estamos hablando de jornadas laborales de 8 o 10 horas de algunos profesionales de la salud y también docentes. Entonces tenemos que empezar a pensar de qué manera prevenir y disminuir los efectos negativos que generan, como vimos, los equipos de protección facial en cuanto a lo que tiene que ver con la voz, con el deterioro de la voz o con los efectos vocales que pueden empezarse a observar. Bueno, entonces yo les voy a brindar algunos consejos para tener en cuenta, algunos por ahí les van a parecer que ya los conocen, pero a veces tomar conciencia de estos consejos y hacerlos conscientes, tenerlos bien presentes para nuestra jornada laboral, está bueno como refrescar un poquito la memoria. Seguramente las fonos, algunos lo conocen, seguramente todos lo conocen, pero está bueno porque por ahí uno dice, bueno, mira, no prestaba atención a este tipo de conducta, de hábito que podía tener, bueno, pueden empezar a implementarlo porque tenemos estos filtros todo el tiempo actuando como barreras de nuestra voz. En primer lugar, el tema de los mensajes. Tratar de ser lo más conciso posible en nuestro trabajo, mensajes cortos y claros, hablar más lento, más pausado, a veces el tiempo nos apremia, más por ahí si tenemos que atender muchos pacientes a lo largo de la jornada laboral, pero bueno, tratar de optimizar un poco el mensaje y no hablar de más. Tratar de ser concisos con nuestras indicaciones, hablar más pausadamente y siempre en dirección al interlocutor. Es decir, evitar estar mirando hacia otro lado, porque recuerden que al no tener la información de nuestros gestos, o sea, de nuestros labios y una parte bastante importante de la cara, es como que todo el mensaje pasa a ser verbal exclusivamente. Entonces, si yo estoy mirando para otro lado, el mensaje se pierde, mucha información se pierde. Entonces, evitemos mirar para otro lugar y tratar de siempre comunicarnos en dirección a la persona que nos está escuchando. Tomarte el tiempo para respirar entre las frases, cosa que no estoy haciendo ahora porque, bueno, me agarraron los nervios de la presentación. Tratar de tomarte el tiempo para respirar. Tiene que ver con lo mismo, con hablar más lento y más pausado, tranquilo y respetar las pausas de las frases, ¿sí? Bien. Exagerar la articulación sin elevar la intensidad. Y hacemos estas salvedades sin elevar la intensidad porque me ha pasado con colegas de decir, vos tratás de exagerar detrás del barbijo, esto de las indicaciones que das para que se entienda mejor, y a veces en este énfasis de exagerar la articulación se incrementa la intensidad de manera automática. Entonces, tratar de controlar que el exagerar la articulación no implica aumentar el volumen, sino más que nada pronunciar de una manera más específica, de una manera más marcada, y sí aumentar la intensidad solamente con los pacientes que tienen una pérdida auditiva importante, pero por cortos periodos de tiempo. Es decir, por ahí las personas que trabajan con personas adultas mayores o que tienen equipamiento auditivo van a necesitar que incrementemos la intensidad de nuestra voz, pero bueno, tratar de dosificarlo, tratar de que esto no sea todo junto, por cortos periodos de tiempo, aumentar esta intensidad de la voz. No modificar la altura tonal, y a esto nos referimos con el tono vocal, es decir, no llevar nuestra voz a agudos incómodos o a graves incómodos, con la idea de que la voz se proyecte más. Hay como una tendencia, más que nada, por ahí a llevar la fonación a unos agudos que terminan siendo un poco como, con la idea de proyectar más la voz, termina quedando la voz colgada, trepada en un lugar que es muy incómodo, y esto si se repite en el tiempo y se hace una costumbre, un hábito, puede generar lesiones vocales. Entonces tratar de mantener nuestra voz en la altura tonal en la que estamos acostumbrados a hablar, no moverla en cuanto a tonalidad. Vamos con el siguiente. Bueno, el tema de los esfuerzos musculares. ¿Quién no ha tenido alguna tensión en el cuello, en la parte facial, en la columna, en la espalda, en cintura escapular, con el comienzo de la utilización del uso del barbijo? Creo que todos pasamos por alguna situación incómoda cuando empezamos a utilizar estos equipos de protección. A veces las máscaras son muy pesadas y también generan algún tipo de dolor a nivel de cuello, a nivel de trapecios. Entonces, lo que podemos hacer es implementar a nuestra rutina algunos ejercicios de relajación,
movimientos musculares de todo lo que tiene que ver con el sector extralaringio, cuello, cintura escapular, hombros, espalda, columna. Hay otras imágenes en la próxima. Por ahí, más que nada, mover un poco el cuerpo y tratar de relajar un poco al finalizar la jornada laboral, y puede ser estirar un poquito antes de comenzar. O también entre paciente y paciente, entre consulta y consulta, tratar de mover un poco el cuello, hacer algunos estiramientos musculares para evitar las tensiones innecesarias de musculatura que, digamos, está comprometida en el momento de comunicarse. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿a qué nos referimos con apoyarnos en métodos alternativos de comunicación? Como decía antes, al tener totalmente tapada parte de nuestra cara, hay mucha información que se cae, mucha información en cuanto a la lectura labial que se cae, entonces no compensa el mensaje verbal. Lo que aconsejamos que hagan es que se apoyen mucho en el uso de los gestos, en la articulación, digamos, en la gestualidad, que no tenga que ver solamente con la cara, sino también con las manos, la utilización de escritura, dibujos, métodos alternativos, o sea, todo lo que pueda generar un mensaje completo y que acompañe digamos, al canal verbal. Es decir, también utilizar el cuerpo para comunicarnos, el uso de imágenes, escritura, cualquier otra herramienta que podamos tener a mano para acompañar esto que estamos diciendo de manera puramente verbal. Bueno, esto ya un poco como que conocen, el tema de evitar los irritantes como el cigarrillo y el alcohol, y por ahí moderar el consumo de mate, café, té, que producen un nivel de deshidratación que puede provocar problemas, digamos, a nivel de la mucosa que recubre los pliegues vocales. Y ahora vamos a la que sigue, que bueno, insistimos con el tema de la hidratación. Ahí nos tienen a nosotras como ejemplo. La idea es que uno llegue a poder, bueno, ingerir una determinada cantidad de agua que permite una hidratación óptima, porque lo que hace el consumo de agua en pequeños sorbos en distintos momentos del día, antes, durante y al finalizar la jornada laboral, reduce el estrés de impacto de los pliegues vocales. Entonces, de alguna manera, yo estoy previniendo la posible aparición de una patología vocal, con el solo hecho de hidratarme correctamente. Y esto también hago la salvedad de que a veces tenemos que tenerla visible, el tema del vasito de agua, la botellita, porque encima de todos estos equipos que utilizamos como protección facial, se nos hace incómodo por ahí tener que sacarnos para tomar agua. Entonces, a veces pasan horas que si no vemos el agua a mano, pueden pasar mucho tiempo sin que uno preste atención a que no ha ingerido agua durante las últimas, no sé, 3 horas, 4 horas. Entonces, préstenle especial atención al punto de la hidratación. Vamos con el siguiente. Bien, reducir el nivel de ruido ambiente. Algo tan sencillo como apagar, qué sé yo, algún equipo de ventilación que esté haciendo ruido, alguna radio que esté prendida de fondo. Por ahí nosotros en el consultorio de fonoaudiología no tenemos una radio prendida, pero sí por ahí en alguna sala de médicos puede haber otros estímulos presentes a nivel auditivo que provocan que yo tenga que elevar la intensidad de la voz, el volumen de mi voz, para poder pasar por encima de estos aparatos prendidos, o por ejemplo una ventana abierta que da a la calle. Es decir, tratar de prestar atención a de qué manera puedo disminuir la presencia de ruido ambiente para evitar tener que elevar la intensidad de mi voz. Como pequeñas cosas como para ir acomodando o evitando estos efectos negativos de lo que hablábamos antes. El descanso de la voz. El descanso de la voz es súper importante, intercalar periodos de descanso, de silencio vocal, entre, por ejemplo, paciente y paciente, o si, por ejemplo, no sé, tengo que hacer informes, no dejármelos todos juntos para el final de la jornada laboral, los puedo hacer entre medio de algunas consultas. Ser conscientes de que la voz tiene que descansar, y si a veces las jornadas son tan largas como mencionábamos antes, tratar de intercalar estos breves periodos de silencio para generar un descanso, una tranquilidad vocal. Perdón, Sole, me meto un poquito. Sí.
aprovechando que entre paciente y paciente uno tiene que ventilar el consultorio, dejar 15 minutos ventilando, es un buen momento para hacer lo que vos decís, esto de descansar la voz, hacer un informe, hidratarse correctamente, ¿sí? Entonces hay que tratar de organizarse un poquito, ¿sí? Todos, porque nosotros como fonoaudiólogas, aunque tenemos experiencia en el área voz, también fue todo un aprendizaje nuevo el uso del barbijo y cómo nos organizamos para minimizar estos efectos. Gracias, André. Bueno, después a todo esto se suma el tema del teletrabajo. Muchos de los profesionales de la salud tuvimos que implementar nuevas herramientas tecnológicas para poder atender a nuestros pacientes que por ahí, bueno, no podían transitar en un principio, después, bueno, algunas personas que por ahí no prefieren el que no haya contacto presencial. Entonces, a la hora de realizar teletrabajo, si vamos a estar mucho tiempo sentados frente a la compu, bueno, va extensivo también para los docentes que ahora también hacen trabajo virtual y trabajo presencial a la vez, tener muy presente el tema de la postura. Uno, a medida que va pasando el tiempo, es como que la postura se va como deformando, como que va tomando vicios posturales que generan primero un dolor, incomodidad, y después generan posturas que a nivel vocal van a poder interferir. La pelvis se rota, el cuello se hiperextiende, la cabeza queda hacia adelante y quedamos en una posición que no es para nada amena para el uso de la voz. Entonces, adoptar una postura adecuada con la computadora a un nivel, a una altura determinada que no me genere que tenga que adelantar la cabeza, que tenga que quedar con alguna simetría corporal con un hombro abajo del otro, o por ejemplo, como estoy acá en la primer foto, que si bien ahí estaba un poco exagerando, no es anormal ver ese tipo de por ahí posturas en personas que están mucho tiempo con la compu, o con el celu, o con la tablet, es como que se va como llevando los hombros hacia adelante y termina generando una postura totalmente viciosa, y hay que prestar atención a lo que está pasando como para poder modificarlo y, bueno, y que esto no genere complicaciones a nivel vocal. Bien, y con el tema continuando con el teletrabajo, si utilizas auriculares, tratar de evitar tener los dos puestos al mismo tiempo, porque de esta manera pierdo registro del monitoreo de mi propia voz. Y puedo empezar a gritar, puedo empezar a elevar la intensidad sin darme cuenta, y el tono, y modificar el tono. Entonces, para poder monitorear mi propia voz y a su vez escuchar lo que está pasando en, digamos, la videollamada o la conferencia, tratar de tener solamente uno puesto para poder estar atenta a los dos estímulos. Y por último, dosificar el tiempo de uso, de estos auriculares para evitar la fatiga auditiva, que también hay que tenerla presente. Bien, al principio de la charla, Andrea mencionó la escala del disconfort del tracto vocal. Esta escala fue validada en Argentina en el 2018 por un equipo de trabajo también de investigación, en donde se presentan 8 síntomas como sensaciones a nivel vocal, de tracto vocal, es decir, de lo que tiene que ver con el órgano productor de la voz y el tracto vocal, que estos síntomas son ardor, opresión, sequedad, dolor, picazón, inflamación, irritación y sensación de nudo en la garganta. Es decir, son diferentes sensaciones que una persona puede experimentar y es sobre la cual se hizo la investigación que comentábamos antes. Se les preguntó a los profesionales de la salud si, digamos, con qué frecuencia y con qué intensidad presentaban estos síntomas en el último tiempo, es decir, con el uso de protección facial, si en el último tiempo de haber estado utilizando las máscaras y los barbijos presentaban algunos de estos síntomas, con qué frecuencia, que es el primer recuadro, que va de 0 a 6, de nunca a siempre, y con qué intensidad, es decir, cuán grave era este síntoma, cuán alto era el ardor, o cuán fuerte era la sensación de dolor o de la sensación de inflamación. Y se completaba de ninguna intensidad, o sea, una intensidad leve hasta una intensidad un poco más severa. En base a esto, a cómo uno va completando, puede ir monitoreando, hacer como una autoevaluación y monitorear sus propios síntomas.
si yo hoy que me encuentro como con un poco de dolor, bueno, a ver, ¿qué siento? Siento un dolor, pero es leve, un 2, por ejemplo, le puntúo con un número 2, y lo estoy sintiendo cada vez más seguido. Bueno, lo marco con un 3, 4 de intensidad, intensidad, y con el tiempo puedo ir monitoreando a ver si esos síntomas se modifican, desaparecen o se incrementan. De esta manera yo tengo como un autocontrol y voy conociendo a ver en base a cómo son mis sensaciones, cómo van cambiando y si van, digamos, empeorando o no. Acá, sí. Bien. Germán. Sí, ahí conecté el micrófono. Bueno, simplemente yo también sigo diciendo diapositiva, no sé, Andrea, si el término es otro, pero bueno, es simplemente esto, nosotros lo pusimos a ver, para mencionar un poco que además de la alteración de la voz y de la comunicación, como elemento fundamental de esta presentación, también se observan otros efectos adversos relacionados también al uso de los elementos de protección. Fundamentalmente lo que se observan son algunas alteraciones de la piel como resequedad, el acné, que se ha visto que se ha desarrollado, se ha hecho como más frecuente el motivo de consulta en lo que es la especialidad de dermatología a raíz del uso de los tapabocas fundamentalmente. Pero es simplemente como para mencionarlo también, porque es algo muy frecuente, como les decía. Ya no sé si querés pasar la diapositiva, mucho más para decir esto. A raíz, perdón, Germán, quería comentar que a raíz de la investigación que armamos, muchas de los profesionales de la salud comentaban un montón de efectos adversos que seguramente todos los que están presenciando la charla también experimentaron: dolores en la articulación temporomaxilar, dolor de cabeza, irritación en los ojos, y bueno, un montón de cuestiones que por ahí comentaban por el uso de esta protección, pero que bueno, no tenían que ver con lo vocal específicamente. Exactamente. Bien. Para culminar, queremos decirle que si presentan algún tipo de disfonías o problemas de la voz con más de 15 días de evolución, por favor siempre consulten con el médico otorrinolaringólogo, ¿sí? Es importante ir monitoreando los síntomas para luego hacer una consulta temprana, que eso es lo más importante. Bien, acá les dejamos el link, ¿sí?, con las distintas sugerencias, ¿sí?, en un video, que no sé si lo habrán visto, pero bueno, estuvimos difundiéndolo previo a esta charla, un video grabado con la gente de Extensión Universitaria. Y para culminar, queremos dejarles, si a alguien les interesa, el tema de la bibliografía, ¿sí?, en que nos basamos nosotros para nuestras investigación. Si querés pasar, Vicky, ya queda grabado, así que si a alguien le interesa puede tomar, sí, la bibliografía. Muchas gracias a todos y quedamos abiertos a cualquier duda o consulta. Si quieren realizar, o lo escriben o abren sus micrófonos, que serían mucho más lindos, ¿sí? Así nos escuchamos las voces, ya que estamos en un meet de voz sobre voz. Excelente los disertantes, los felicito a los tres, muy claro toda la presentación y en el chat están reflejando lo mismo que les estoy comentando. Quería hacer un refuerzo, comienzo yo para romper el hielo con una pregunta. El sábado pasado en un taller de la Sociedad Argentina de la Voz, un otorrino de Brasil estaba muy preocupado porque la gente no está haciendo consultas por el miedo a la atención, por el miedo a concurrir a un hospital, a un centro de salud, por miedo al contagio del COVID al ir a la consulta. Bueno, la pregunta es para Germán: ¿cuándo no podemos dejar de consultar? ¿Cuándo tenemos que correr el riesgo e ir a hacer un estudio de cuerdas vocales, digamos, sí o sí? Bien, bueno.
A ver, fundamental importancia y la premisa más importante de todas, disfonía de más de 15 días, que fue lo que recalcó la compañera. Y si a eso se suma algún factor irritante, como ser el tabaco, el alcohol o algún antecedente familiar, de algún familiar directo, no hay que dejar de consultar. Esas fundamentales son esas, que fue un poco lo que recalcamos y lo que hacemos desde siempre, porque una disfonía que persiste más de 15 días siempre es motivo de evaluación. Por supuesto que, uno siempre enfocado en descartar patologías malignas no puede pasar por alto que la mayoría son funcionales, y más ahora con el uso de todos estos elementos, pero verdaderamente amerita siempre el estudio endoscópico. Un poco la idea sería esa. Bien, gracias, Germán. No dejar de consultar, como en otras áreas también se ha visto reducida la consulta a los diferentes especialistas. Sí, perdóname pero que te con... interrumpa, Ale. Sí, muy claramente es correcto lo que vos decís. El número de consultas ha disminuido mucho. Es entendible también que en plena pandemia o en pleno pico de casos de COVID, las consultas se vean, el número de consultas se ve afectado, se ve disminuido. Pero bueno, es importante resaltar esto porque, a ver, con el objetivo quizás de evitar contagiarse de algo que es probable pero que no es 100% correcto, uno posterga patologías que a veces, con un diagnóstico temprano, son mucho más pasibles de un tratamiento efectivo. Entonces, fundamental la consulta, hay que arriesgar en ese caso. Bien, acá hay una consulta de Victoria que dice: el dolor y molestia al finalizar de dar clases, pero que a la hora de estar en silencio en mi casa y de hidratarme se calma. ¿Es motivo de consulta o solo si dura mucho tiempo durante el día? A ver, depende de eso. Concretamente, algunas patologías funcionales, esto quizás eh, Andrea nos puede decir mucho más sobre las patologías funcionales. Vos, vale, incluso las patologías funcionales que durante el día uno siente como que la voz se va desmejorando a medida que pasa, pero está relacionado al sobreesfuerzo, depende de qué actividad haga, si está permanentemente hablando o no, si además tuvo en cuenta, a ver, como bien decía Soledad, algunos factores o algunos elementos de protección que son tan simples. Uno dice, bueno, buena hidratación. Y sí, que fácil, pero no lo hacemos. Entonces, a ver, primero que nada, evaluar si estoy haciendo o cumpliendo con esas recomendaciones mínimas de cuidado, evaluando también un poco cuál es el esfuerzo vocal que estoy haciendo para comunicarme, si estoy tomando algunas pautas de las que también decía hoy Soledad, de gesticular un poco más, de hablar en forma directa y demás. Y bueno, si a pesar de eso tengo disfonía, tengo que consultar. O sea, es bastante concreta la respuesta. Yo diría de que primero, no sé quién hizo la pregunta, pero habría que evaluar el tema de si esto apareció con el uso de barbijo, ¿sí? Si es docente, no sé si la persona que hizo la pregunta es docente, también habría que evaluar si empezó a dar clases ahora, en este momento, entonces el uso todavía no lo tiene, no ha incorporado ninguna de las pautas que nosotros hemos dicho. Mi consejo es que intenten hacer ejercicios previos antes del trabajo en relación a calentamiento vocal, a ejercicios como detallaba Sole en relación a la relajación muscular, el estiramiento, el hidratarse, ¿sí? El tratar de buscar
maneras de no hablar tanto. Depende la profesión, pero bueno, siempre hay maneras de hablar un poco menos, porque el esfuerzo está. Yo, siendo fonoaudióloga y en el área voz, doble protección, es terrible el esfuerzo que uno hace, porque no ingresa el aire correctamente, entonces el poco aire que ingresa hay que saber suministrarlo. Entonces esta persona que preguntó, le aconsejaría esto, que monitoree qué pasa, como dijimos, con estos síntomas, si se van incrementando o no, que haga ¿sí? ejercicios de calentamiento, de relajación antes de empezar a trabajar, y si puede después, cuando termina su jornada laboral. Muy bien lo que hace esto de quedarse callada cuando termina de hablar, es genial. No sé si eso lo ayuda. Claro, yo creo, André, que también habría que preguntarle a Victoria, que es la que hizo la pregunta, si estos síntomas aparecen ahora, es importante saberlo, porque Claro. yo creo que tendría que comenzar, digamos, es un signo de alarma. Si esto no pasaba antes y empieza a pasar ahora, es como una luz roja que se prende. Entonces, reviso cómo estoy previniendo, de qué manera estoy haciendo la prevención. ¿Estoy realmente previniendo o estoy haciendo lo mismo que antes que no utilizábamos protección facial? En el caso que hayan aparecido ahora los síntomas. Y si esto se mantiene en el tiempo y digamos que todos los días empiezo a volver a casa con una disfonía, con la sensación de que tengo que carraspear para aclarar la voz y demás, ahí yo recomendaría que haga una consulta, porque a veces uno le tiene miedo a la patología orgánica, que era un poco lo que decía Germán, pero también hay, digamos, cuestiones funcionales que también se pueden instalar por el mal uso o el abuso vocal, y eso es lo que estamos tratando de evitar, de prevenir. Hay un montón de preguntas en el Bueno, chat y creo que ¿vos querés querían decirlas? prender el micrófono. Ahí lo voy leyendo, pero creo que hay una oyente que quería preguntar. ¿Puedo? Sí. Yo soy docente y soy fonoaudióloga aquí en Reconquista. Y dos preguntas quería hacer. Si ustedes recomendarían el uso de barbijos inclusivos, que están transparentes, digamos, se ve la boca, pero el resto de la protección no es tan importante, digamos, el algodón es suave y demás. Si ustedes lo recomiendan desde la Facultad de Ciencias Médicas o como profesionales de la salud. Y lo segundo, si también recomendarían o qué opinan del uso de los amplificadores portátiles o micrófonos terapéuticos para que cada docente tenga su equipo. Muchas gracias. En relación a los barbijos, creo que ninguno de esos barbijos tiene la aprobación, ¿sí?, del ADMAT, o sea, la aprobación, claro, se pueden utilizar como utilizamos los barbijos caseros, todo eso, pero para el trabajo, esos, y más como fonoaudiólogas, no. Claro, sí. Como recomendación, hay barbijos que están completamente estudiados, el tipo de efectividad que tienen. Pues los caseros, la verdad que no podría opinar porque desconozco, incluso a cuál se está refiriendo. Creo claro, que se refiere a los que los son transparentes, que tienen como un plástico, que vienen con una cosita acá abajo, pero es como un plástico que cubre. Yo creo que tiene también que ver con qué tipo de actividad realices. Si vos das clases a personas, qué sé yo, de secundaria, donde podés respetar una distancia, te pones ese barbijo transparente y la máscara, yo creo que la protección es buena. Ahora, si trabajás como fonoaudióloga con niños, que por ahí van y vienen, o tenés que trabajar adentro de la boca de un paciente, yo creo que depende mucho de la actividad que realices. Igual hay que chequear que no se empañen, porque a veces uno dice, bueno, qué bueno que sea transparente, pero hay muchos de estos barbijos que al hablar se empañan y es lo mismo que utilizar un barbijo común y termina siendo más riesgoso por el tema de que no están No, pero por ahí además, aprobados. perdón, no, pero es una opinión personal. Pero si están abiertos, no creo que sean efectivos. No sirve. Porque hay distintos tipos, hay unos que son como un plastiquito y hay otros que son como cerrados, pero son transparentes y se empañan un montón. No sé a cuál te referías, María. No. Claro, pero ninguno de los dos. Ahora ya les voy a mostrar uno. Le voy a mostrar uno. Permiso, un segundo. Sí.
Pero los únicos que están aprobados por la TMAT tienen que ver con barbijos quirúrgicos, el barbijo del CONICET y el N95, si hablamos de barbijos. Y está estudiada la efectividad de cada una, ¿no? Claro. Por eso en las muestras de las fotos de las voces que Andrea estuvo comentando, no incluimos esos barbijos ni los tapabocas comunes porque no son los que se sugieren para la atención de pacientes. Sí, claro. La otra Yo pregunta quería era hacer de una los pregunta. micrófonos. Antes de ir a la próxima pregunta, les habían preguntado también de los micrófonos portátiles. Mi opinión personal, después Ale también podés intervenir, mi opinión personal en relación a los micrófonos portátiles es que, pobre los chicos, ¿sí? Hay que pensar que del otro lado hay chicos, entonces es mejor trabajar dándole herramientas al docente, ¿sí? Para optimizar su voz, primero para prevenir patologías, o sea, lo que tendría que hacerse es darle, cuando estudian, todas las herramientas en relación a una técnica vocal, para que cuando llegue, ¿sí?, a dar clase tenga todas las herramientas, ¿sí?, para poder trabajar. Primero eso, cuando se instaló la patología, obviamente, el tratamiento fonoaudiológico. A mí no me gusta, porque yo siempre pienso en el chico, y el vínculo, ¿sí?, que se genera a través de la voz, que no es lo mismo a través de un micrófono y un amplificador. No es lo mismo, André, coincido con vos, un rato de estar frente a amplificadores y escucha de parlantes, que toda la mañana o toda la tarde, una jornada completa escuchando micrófonos, parlantes. La salud auditiva de los niños es muy importante y tenemos que también priorizarlo. O sea, por solucionar el problema de la salud vocal de los docentes, no podemos empezar a generar fatiga auditiva de los niños o problemas a futuro de los niños. Desde ese lugar, creo que tenemos que reforzar la técnica vocal de los docentes y dejar los micrófonos portátiles solo para aquellos que han tenido patología vocal, que han hecho rehabilitación, que han quedado con una discapacidad vocal y no hay otra forma de reintegrarse al aula que no sea con un micrófono portátil. Me ha pasado casos, pero son docentes que lo utilizan por un rato o solo cuando están con algún componente agregado emocional o de vías respiratorias, pero no podemos someter a los niños a jornadas completas de amplificación auditiva. Bien, voy leyendo un par de preguntas. Se preguntan Cintia y María sobre la humectación de la piel. Lo que antes comentábamos como un consejo al pasar quizás, bueno, ellas preguntan si hay alguna recomendación para la piel seca o para humectar la piel cuando usamos el barbijo. Aclaramos, y lo dijo Germán, no somos, Germán es médico, pero no hay ningún especialista, no hay dermatólogo. Lo comentamos al pasar y Sole lo dijo por el tema de que cuando hicimos el trabajo de investigación y preguntábamos qué otras consecuencias sí les había traído el barbijo, y bueno, se presentaban muchos problemas en relación a la piel, y también buscamos estudios, y hay estudios en donde hablan ¿sí? Sobre irritación, dermatitis, acné, como dijo Germán, pero lo comentamos por eso al pasar. Obviamente el que tiene un problema de piel tiene que consultar a un dermatólogo. En esta charla nosotros no podemos aconsejar ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Pero nos llamó la atención que en la investigación que nosotros hicimos, muchos sí contestaron de que les había generado un problema en la piel. Bien. Agregó una de las preguntas que hay en el chat. Pregunta Flor si podrían dar algunos consejos de calentamiento vocal. Bueno, como calentamiento vocal previo a la exposición vocal, ya sea en el aula o si voy a trabajar con mi voz durante mi jornada, bueno, podemos pensar en alguna M, vamos a pensar en ejercicios vocales que pongan en órbita a la voz en nuestra zona de nuestra voz hablada, porque es lo que vamos a utilizar después durante la jornada.
Es decir, es como no sé, como el atleta que calienta la musculatura antes de salir a correr. Uno no sale de la casa y sale corriendo, sino que va generando de manera progresiva, estamos utilizando musculatura. Entonces lo que hay que poner la voz en el lugar donde después se va a proyectar mejor. Todo lo que tenga que ver con fonemas cerrados, bueno, como la M, la N, que coloquen la voz un poquito más adelante para después utilizarla, sostén de una M, sostén de una N. Pueden haber glissando que se llaman, por ejemplo, movimientos de una nota de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como para empezar a flexibilizar un poco con distintos sonidos, con una R, con una M, con una B. Puedo utilizar palabras tipo series, qué sé yo, no sé, series de números, series de días y demás, como para empezar a calentar un poco la voz. ¿Quieres agregar alguno, Andrés? No, me parece para el que no tiene conocimiento, porque generalmente estos ejercicios de calentamiento lo tienen que dar la fonoaudióloga, el fonoaudiólogo, sí, el profesional de la voz. Eso queremos remarcarlo, sí, que es importante, que todos estos cuidados tienen que ser personalizados, sí, pero obviamente nuestra idea es brindarles algo, un pequeño, sí, una pequeña herramienta para que ustedes puedan cuidar su voz. Lo que les decía, la M, por ejemplo, masticada, puede ser lo más fácil para aquel que no fue nunca a un fonoaudiólogo a aprender lo que tiene que ver con la técnica vocal, ¿sí? Con los sorbetes, hacer una U adentro de un sorbete, que ahora no lo tengo en este momento, pero bueno, puede ser un ejercicio de calentamiento vocal. Pero vuelvo a remarcar, hasta que se pueda, ¿sí?, realizar la consulta con el profesional fonoaudiólogo. Estamos, ¿sí? En este momento sería una locura, porque si no hay algún tipo de patología, ir a hacer un entrenamiento no sería lo más aconsejable, por lo menos en Rosario, que está aumentando el pico en relación, sí, a la segunda ola. Bien, y acá hay otra pregunta desde Mar del Plata. ¿Qué aconsejan usar para los ensayos de coros de adultos y niños? ¿En qué ¿Qué sentido? pregunta? Creo que de protección facial me parece que Sí. se refiere. Creo que es eso, y por las aerolizaciones yo recomendaría la virtualidad en Claro. ese tipo de casos. No sé, ustedes, Sole, sobre todo vos que estás en la escuela de música. Sí, nosotros trabajamos durante el año pasado con por ahí trabajo virtual, pero es bastante irreal el trabajo virtual, porque lo que uno por ahí busca en las cátedras de coro o en los ensayos corales es la sincronicidad. Y con el delay en la videollamada, y es muy difícil lograr esto de la sincronicidad y de la escucha, porque uno como cantante de coro tiene que escuchar el conjunto, tiene que escuchar a los compañeros que están al lado. Yo no sé qué aconsejaría, porque obviamente que todo tiene sus riesgos, pero tendría presente que algunos coros están trabajando con ensayos parciales, es decir, por cuerda, con el uso de barbijos, como por ejemplo barbijo quirúrgico, que te permite respirar un poco mejor que el barbijo N95, pero respetando mucho el tema de la distancia. Sobre todo eso, el tema del distanciamiento social, por eso se hacen ensayos más chicos, porque por ahí contar con un coro de, no sé, de 50 personas es ahora impensado. De todos modos es una muy buena pregunta, porque en realidad lo que se está haciendo es probar de una manera y ver cómo funciona. Nosotros trabajamos de manera virtual porque por ejemplo, no estaba abierta la institución, pero digamos que se pierden los objetivos por ahí de que uno busca del ensayo coral. Entonces, bueno, no funciona. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, implementamos el ensayo con barbijo, vemos cómo funciona. También el barbijo intercede en la proyección vocal. Es muy complicado, digamos que de alguna u otra forma algo se pierde. O se pierde la sincronicidad, o se pierde la proyección de la voz, la escucha colectiva. Así que es muy interesante la pregunta. Sí. Individualmente, Sole, agrego a lo que vos comentaste, probé cantar con todos los barbijos y con el que me sentí más cómoda fue con el quirúrgico. Quirúrgico y CONICET fueron los que me resultaron menos fatigantes y que me sentí más cómoda en la producción de la voz cantada. Claro, y además el N95 es más rígido,
entonces limita la articulación, limita el Claro. movimiento del maxilar, entonces también termina siendo muy, muy difícil la comunicación y bueno, el canto ni hablar. Yo agregaría, no en relación a coro, sí, porque no es un tema que yo maneje, pero sí en relación a las indicaciones que dimos, esto de trabajar mucho relajando la TN, ¿sí? Encontrar el punto y hacer masajes porque el barbijo y más el doble barbijo genera mucha tensión en la articulación temporomandibular. Entonces, trabajaría mucho con eso después de que estuve, sí, trabajando con equipos de protección facial. Bien. ¿Hay otra pregunta, Ale? No sé si querés leerla vos. O la leo yo. Bueno, Leticia Linfossi los consulta sobre el trabajo con hipoacúsicos severos o profundos, que se valen principalmente de la lectura labial. También recomiendan la virtualidad, ¿no? Sí. Leticia, sí, virtualidad y pensar, no sé, estaba Gabriela Dotto, creo, no sé si se fue, pero bueno, ella podría contestar mejor en todo esto, pero estos, como mostraba sí la colega, estos equipos, estas protecciones, sí, que son de plástico y todo eso, no sé, yo diría si se usan, buscar mucho distanciamiento y evidentemente la otra persona también tiene que tener esa protección. Lo que pasa en el consultorio fonoaudiológico, a mí me pasa, por ejemplo, cuando trabajo con chicos o también cuando uno trabaja con adultos en el área voz, el paciente se tiene que sacar el barbijo. Con chicos es imposible, ¿sí?, enseñarle o trabajar problemas del habla o del lenguaje con barbijo. Entonces, el profesional tiene que usar doble protección. En este caso, al ser hipoacúsico, si uno usa uno que no está avalado, la otra persona tendrá que tener también barbijo y tendrán que estar mucha distancia, ¿sí? Pero creo que Gabriela Dotto, si está, podría contestar mejor. En consultorio, yo me quedo solamente con los avalados por la ATMAT. Es así, ¿sí? Porque uno está seguro de la protección, ¿sí? Uno tiene que pensar también en la protección del paciente también, no solamente en la de uno, sino el paciente, ¿sí? Sí, me parece que ahora no está Gabriela Dotto justo, es una lástima, pero... Y eso sumado a lo que dijo, no sé si Ale o Sole, que yo he visto y también lo veo porque lo llevan la gente que corre, tengo muchas compañeras que corren con esos transparentes, y antes de correr, cuando están hablando, se empañan, y eso, los que son, que agarran el mentón y quedan descubiertos para arriba, que uno dice, bueno, entra el aire arriba, que además no sirven de protección, porque cuando uno articula, ese barbijo se baja y queda la nariz al descubierto, entonces igual se empaña, aunque esté abierto arriba, igual se empañan. Sí, lo he visto mis compañeras de running que usan generalmente esos tipos de barbijo. Bien, ¿alguna pregunta más? Creo que hemos respondido a todas las del chat. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Tienen un montón de felicitaciones, agradecimientos, y bueno, y la cantidad de gente que se sumó hoy da gusto y uno se queda con esa sensación de que valió la pena tanto esfuerzo para preparar el video, la webinar y demás. Así que agradecidos todos al público también. De todo el equipo, vuelvo a remarcar, las caras visibles, hoy fuimos sí con Germán y Sole, pero sí Ale, Silvana, que la veo ahí muy seria, y Vicky, todas estuvimos atrás de la generación del video, de todo, así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Silvana. Ale, sí, y Andrea, bueno, quería agregar, primero, decirles felicitaciones por esta tarea, porque es la tarea de extensión universitaria realmente dirigida a la comunidad.
es realmente muy importante poder desarrollarla, así que en primer lugar, felicitaciones a todo el equipo. Y en segundo lugar, sumar también como docente también de la Escuela de Fonoaudiología, sumarle a todo lo que ustedes han dicho, el tema del estrés que uno como docente ha vivido y creo que seguimos viviendo y que suma a todos los factores tensionales que sin duda afectan a nuestra voz. Y creo que tanto los docentes de nivel inicial, de nivel secundario, como de nivel terciario y universitarios, todos hemos pasado situaciones de estrés importantes y ni hablar frente a todo el trabajo virtual, sentados frente a la computadora y frente a las cuestiones emocionales producto del entorno, ¿no? Y de esta pandemia y demás. Entonces creo que todo lo que ustedes están trayendo, sin duda, es sumamente importante para toda la población de docentes, que es la población, digamos ahí, que es la población de riesgo y que ha sido sometida a todo este trabajo de teleasistencia o de virtualidad, y sin duda es muy necesario. Así que felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias, Silvana. Muchas gracias, Silvana, y gracias a Ahí todos. puse en el chat el link del video que filmamos con extensión, para que quien no lo vio puede verlo, les queda el link, y también queda el perfil de extensión de Ciencias Médicas, que lo había puesto antes Gerardo, para que ahí va a quedar la charla grabada. Bueno, un aplauso para los disertantes. Bueno, gracias a todos, ¿sí? Por estar, ¿sí? Muchas gracias. Gracias.